que predicas, José? ¿Es la primera vez que predicas? Oh, te iba a dar ya la patadita. ¿Ya te la dieron? Y nuestro hermano José, Dios lo usa grandemente en la alabanza y trae una enseñanza muy buena para nosotros, amén. Así que abra los oídos y vamos a declarar, vamos a orar por el Padre. Gracias por la bendición que tú nos traes a través de nuestro hermano José, Padre, porque tú le has dado la palabra de este día, Padre, y él es un orador tuyo, es un sacerdote tuyo, que él nos va también a impregnar de lo que tú le has dado a él, Padre, para que nosotros también caminemos haciendo esa adoración para ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Okay. Amén. Un minuto, ok, ya acabamos. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, para los que estuvieron en la vigilia de varones, es la misma palabra, pero ya es masterizada, es la versión 2. Y entonces añadimos unas cosas, pero la palabra de hoy se titula llamados al sacerdocio, amén. Y le doy gracias al pastor por la confianza, ¿verdad? Créanmelo, yo nunca me vi, en el futuro nunca me vi predicando la palabra. Yo era un muchacho que le gustaba patinar, bien rockero, fumador, tomador, y nunca me vi dirigiendo la alabanza tampoco. Entonces es un gran privilegio y gracias a Dios, amén, por su misericordia. Y esta es una señal de que Dios lo puede hacer con cualquier persona, amén. Así de que abre tu corazón en este día. No es una palabra de eruditos ni mucha, quizás mucha sabiduría, pero es una palabra que yo creo que va a tocar nuestro corazón, amén. Vamos a leer Apocalipsis 1:6 para comenzar. Amén, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Amén. Yo a veces veo que esta palabra la declaramos, amén, y decimos, sí, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero a veces quizás no entendemos bien lo que viene detrás de esa palabra, amén. Y usualmente nos gusta decir que somos reyes, pero no sacerdotes, ¿verdad? Porque el rey pues se impone, ¿no? Es guerrero, pero el rey sin el sacerdote no es nada, amén. Usualmente cuando escuchamos esto decimos amén. Hay una gran historia y muchos sucesos que nos dan entendimiento, hermanos, sobre lo que es el sacerdocio. Hoy es mi anhelo que Dios abra nuestros corazones y podamos todos juntos adentrar y recibir revelación de lo importante que es este tema, hermanos. Y básicamente lo que es el sacerdote, en pocas palabras, el sacerdote administraba la presencia de Dios. Eso era lo que el sacerdote hacía. Quizás nosotros, así la primera vez que vienes, la palabra sacerdote quizás se oye mucho en otra religión, quizás, y tenemos la tendencia a pensar de que esa persona tiene el poder para perdonarnos quizás o hacer otras cosas, pero bíblicamente es algo muy diferente, amén. El sacerdote era una conexión entre Dios y el pueblo, ¿verdad? La primera referencia que vemos en la Biblia es Melquisedec. En Génesis 14:18, vamos a leer Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Si quiere darle al siguiente versículo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El 20: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces es la primera referencia que vemos de un sacerdote, amén. Y para los que les gusta estudiar la palabra, Melquisedec, a veces todos tienen la referencia de que es Cristo, pero hay otra teoría de que Melquisedec se le nombraba a los reyes de Salem. O sea, cada rey que salía o que se levantaba en Salem le decían Melquisedec. Esto nada más como una información para agarrar un poquito de perspectiva sobre lo que vamos a estudiar, amén, o lo que vamos a aprender. El significado de Melquisedec es rey de paz. Melquisedec era un sacerdote, el cual nombre significa rey de paz, rey y sacerdote. Entonces aquí vemos la conexión de Apocalipsis en el Nuevo Testamento junto con esta palabra, amén. Ahora vamos a hablar de unos personajes en la Biblia que eran personas que tuvieron algo que ver con el sacerdocio, ¿verdad?
Y el segundo personaje del cual yo quiero hablar es Jetro, el suegro de Moisés. Amén. Dice Éxodo 18:1 que Jetro era un sacerdote. Amén. Dice todo el capítulo de 18 habla de que hubo un encuentro, ¿verdad? Que Jetro vino a ver a Moisés y Moisés le contó todo lo que Dios había hecho, lo que había hecho en Egipto, cómo Dios lo sacó de Egipto, cómo Dios se manifestó con milagros, con poder, con las plagas, cómo Faraón aún haberlos dejado ir después se arrepintió y los siguió, y cómo Dios abrió el mar. Todo esto Moisés le estuvo contando a su suegro, amén. Y dice que Jetro alabó al Señor. Dice que cuando terminaron la reunión, ya después de que habían comido, ¿verdad? Ya habían platicado, se habían saludado, habían tenido un buen tiempo, dice que Jetro presentó una ofrenda, o sea, él hizo un sacrificio. Al día siguiente, Jetro se da cuenta de los problemas que se enfrenta Moisés con el pueblo. No sé si ha leído esa palabra, pero dice que Moisés se empezó a estresar porque no sabía cómo lidiar con los problemas del pueblo. Era el único, todos venían a decirle: mira, este me debe, aquel me hizo esto. Entonces Moisés se empezó a estresar. Entonces Jetro, su suegro, vio que Moisés estaba estresado, que estaba preocupado y que no sabía qué hacer. Entonces Jetro le da el mejor consejo a Moisés. Jetro le dice a Moisés: mira, ¿por qué no escoges líderes de cada tribu? Asígnales que ellos atiendan los problemas de cada clan, de cada tribu. Amén, gracias. Y así mejor tú ya no estás todo preocupado, y ya después que los líderes vengan contigo y te dejen saber y ya lo arreglan ustedes. Entonces Jetro pudo dar ese consejo. ¿Por qué? Porque se conectó con el Señor. Amén. Dice que era un sacerdote y que cuando ofreció ese sacrificio se alabó al Señor. Amén. Entonces Jetro era un sacerdote el cual tuvo quizás la revelación de poder darle un consejo a Moisés. Le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Esto es lo mejor que puedes hacer. Entonces vemos la conexión de sacerdote. Amén. Ahora quiero que diga dos números, hermanos. Esto es un poquito más para adelante, pero dos números. Diga 20 años versus 3 meses. Ok, que se le quede en su mente esos dos números. Amén. 20 años versus 3 meses. Ok, otro personaje que podemos ver en la palabra es Aarón. Amén. En Éxodo 28, Dios estaba enseñando a su pueblo cómo adorarlo. Para esto necesitaba ministros que supervisaran las operaciones del tabernáculo y que ayudaran al pueblo a mantener su relación con Dios. Estos ministros fueron los sacerdotes y levitas, que solo podían serlo si eran descendientes de Aarón. O sea, para poder servir en el templo, para poder servir, tenías que ser de cierta familia. No cualquier persona podía servir en el templo. Tenías que ser descendiente de Aarón. Amén. Los sacerdotes tenían responsabilidades diarias en el templo y aparte instruían al pueblo en cuanto a cómo seguir a Dios. Eran representantes del pueblo ante Dios y como tales se requería que vivieran de una manera digna de su cargo. Amén. Los sacerdotes eran apartados completamente para el servicio y tenían muchos requisitos que tenían que ellos atender. Amén. En Éxodo 28:1-4 dice, o lo podemos poner para leerlo todos juntos. Amén. Amén. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Fíjense, hermanos, fíjense lo que está pasando aquí. Dice: a los que yo he llenado de espíritu ¿de qué? De sabiduría. Amén. Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas. Y ya da un detalle de cómo va a ser la vestidura. Amén. Si estudiamos un poquito más, dice que esas personas que hicieron esas vestiduras estaban dedicados totalmente, hermanos, con una excelencia a hacer esas vestiduras. Amén. En otra versión dice
hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. O sea, el sacerdote tenía que presentarse delante de Dios impecable, amén. No solamente en su corazón, pero sus vestiduras tenían que ser unas vestiduras hermosas, amén. Dice, los cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Ahora, una pregunta para nosotros, hermanos. Ya leímos que hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes, amén. Una pregunta muy importante, y esa pregunta me la hago yo primero, amén. ¿Cómo están nuestras vestiduras? Es una palabra que Dios nos da hoy, una pregunta que Dios tiene para nosotros y que para que meditemos en ella. ¿Cómo están nuestras vestiduras? Y quizás muchos podemos decir, pues yo creo que bien, dentro de lo que cabe, estoy viniendo a la iglesia, estoy cumpliendo con los requisitos, soy miembro, voy a la célula. Pero hay una palabra en Zacarías, es una visión donde habla de un sacerdote que está delante de la presencia de Dios. Y yo creo que este sacerdote, él se veía limpio delante de Dios. Pero dice que los ángeles dijeron, cámbienle las vestiduras porque están sucias. Entonces, lo que sucede con nosotros a veces es de que si no buscamos a Dios tendemos a ver que estamos bien. Asimilamos de que como no hay problemas o que todo está más o menos bien, de que estamos bien, pero hermanos, cuando nos damos cuenta, a veces entramos a la presencia de Dios, nos damos cuenta que a veces hay cosas en las que Dios tiene que trabajar, amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, no cualquier persona podía ofrecer sacrificios, eso ya lo vimos, amén. Tenía que ser sacerdote, tenía que ser de cierto linaje, tenía que haber sido escogido por Dios. Un ejemplo muy duro que tenemos es Saúl, amén. Dice, Saúl era medio desesperado, ya que vemos en 1 Samuel 14, 18 que llamó a Ahías el sacerdote, pero luego de escuchar el alboroto le dijo que se detuviera. Más adelante vemos que su desesperación lo lleva a cometer un error que le cuesta su reinado, amén. Esto está en 1 Samuel 15. Saúl se desespera, hermanos. Saúl empieza a escuchar ruido que vienen a atacarlos y Saúl dice, vamos a hacer algo. Y está esperando a que llegue el sacerdote, llega y aún así se desespera y dice que él ofrece el sacrificio. Y a Dios no le agradó eso, amén. Dios le dice, hoy mismo se te es quitado el reino. Entonces, cuán importante era de que la persona correcta tenía que entrar a ese lugar, tenía que ofrecer ese sacrificio. Pero ¿cuántos estamos alegres que Cristo rompió con eso? Amén. Dios nos ha liberado, hermanos. Dios nos ha dado acceso a su presencia para que nosotros podamos entrar. Entonces, fíjese, todas las leyes que había para que un sacerdote pudiera entrar a la presencia de Dios, y Cristo rompió con todo eso. Ahora somos privilegiados que podemos entrar en su presencia en el momento que usted desee. Amén. Ahora yo quiero hablar de dos personajes especiales. Otra vez, 20 años versus 3 meses. Amén. Hay dos personajes muy especiales que fueron los que captaron cuando el pastor me llamó para que diera la palabra en la vigilia. Pues no es lo mío, hermanos, la verdad. O sea, yo no, ¿verdad? Honestamente yo creo que todos somos llamados a hablar de su palabra, amén, a hablar con denuedo, eso no lo estoy negando, pero predicar la palabra delante de ustedes creo que ya es otra cosa, amén. Es muy diferente dirigir la alabanza, es muy diferente dirigir en la célula con los jóvenes, es otro ambiente. Entonces, pero aquí estamos, amén. Entonces hay dos personajes y cuando el pastor me invitó a enseñar en la vigilia, dije, bueno, en la vigilia está bien, ¿verdad? No hay tanta gente, no hay tanta luz, entonces pues dije, nos aventamos, amén. Pero los dos personajes que capturaron mi atención uno de ellos fue Abinadab, que habla de este personaje en Samuel. Con los jóvenes estamos leyendo Primera de Samuel y les digo a los jóvenes, muchachos, la palabra tiene unas historias bien locas, no se vayan a asustar, amén. Hay unas historias que se queda uno, pues ahora sí que como dice la gente, con el ojo cuadrado, dice, ¿cómo puede haber pasado eso? ¿Por qué está en la Biblia? Bueno, está en la Biblia porque quizás nosotros vamos a aprender mucho de eso, amén. Muchas de esas historias locas, por decir así, a veces son nuestras historias, amén. Entonces Dios las puso ahí por una razón. Ok,
¿Quién era Abinadab? Abinadab Ben Abinadab era un gobernador de la provincia de Dor, era suegro de Salomón. Abinadab no era cualquier persona, ¿verdad? Entonces estaba casado con la hija de Salomón. En 1 Samuel 6:19 vamos a leer, vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Amén. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,000, 60 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Creo que nos pasamos el 20, ¿no? ¿O ya pasamos el 20? Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. No sé si ha leído esta historia, hermanos, pero es una historia de esas que les estoy contando. O sea, los filisteos eran los enemigos de los israelitas, siempre los estaban hostigando, eran gigantes, siempre les estaban causando oprobio, siempre los estaban diciendo, estaban haciéndole bullying, como por ahí decimos, ¿verdad? Entonces se cansaron los israelitas. En una de esas se les ocurre decir: ¿saben qué? No buscaron la presencia de Dios. Ese fue el primer error que tuvieron. Y dicen: ¿saben qué? Pues vamos a usar el arca para la guerra. Yo me imagino que se acordaron de Jericó, cómo Josué caminó 7 veces alrededor de las murallas con el arca y la gente tocando, alabando al Señor. Y yo creo que dijeron: pues bueno, si funcionó en esa, pues nos va a funcionar aquí también. Pero ¿qué creen que pasa? Todo lo contrario, pierden y los filisteos les quitan el arca. Entonces, después de eso, los filisteos empiezan a tener problemas. Dios empieza a mandarles plagas y muchos problemas. En sus templos se caen los dioses y ellos les da temor y regresan el arca. Entonces es lo que acabamos de leer: regresaron el arca, pero la gente de Israel, ¿qué hizo? Abrieron el arca y miraron hacia adentro. Entonces esto fue lo que pasó. Vamos a leer 1 Samuel 7, 1 y 2. Y aquí continúa la historia, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Aquí es donde entra el personaje de Abinadab, amén. Dice: situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Siguiente versículo. Dice: desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, ¿ok? 20 años, y toda la casa de Israel, ¿qué dice? Se lamentaba, hermanos. ¿Qué no debería ser lo contrario? ¿Qué no debería ser que debería de haber gozo, bendición? Dice: toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Muy triste la situación, amén. Ahora vamos a ver el segundo personaje. Vamos a ver a Obed, que está en 2 de Samuel 6, 4. Y vamos a leer esa escritura. ¿Qué habrá sucedido, hermanos? ¿Qué pasaba con Abinadab? Acuérdense que acabamos de leer que él era un hombre de poder, era suegro de Salomón y estaba encargado de una provincia. Entonces, ¿qué habrá sucedido de que no pasaba nada cuando estaba el arca ahí? 20 años y dice que el pueblo lamentaba. Ok. Amén. Dice: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es de que decide mover el arca de la casa de Abinadab y llevarla David quería hacerle un templo al arca. Entonces se hicieron una celebración y empiezan a mover el arca, y dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. El siguiente.
Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová, a Uzá, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uzá hasta hoy. Siguiente, y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Le da temor a David porque ve lo que pasó. Ahora, ¿de quién cree usted que fue la culpa de que Dios lastimara o hiriera a Uzá? ¿Fue de Dios la culpa? ¿Será porque Dios era malo? ¿De quién sería la culpa? ¿De Uzá? ¿Sabe de quién fue la culpa? De David. Porque David no había leído cómo era que se tenía que cargar el arca. Dice la palabra que tenían que ir hombres cargando el arca, pero él asignó bueyes. Lo que pasó es que yo creo cuando los filisteos regresaron el arca, vieron que iba en bueyes y yo creo que dijeron, pues creo que es la mejor manera de hacerlo. Quizás lo que pasó es que David no estaba llegando los viernes a la iglesia, hermanos, y no sabía lo que... O a lo mejor no estaba llegando a la célula, ¿verdad? Y entonces estaba bien desconectado de la presencia de Dios. Y David cometió un gran error. Por su culpa, por falta de sabiduría, por no estar entendido de cómo era que se tenía que mover el arca, Dios hiere a Uzá. Y Uzá con la buena intención de querer salvar, de querer ayudar, pero era algo que no se debía hacer, amén. ¿En qué número vamos? Síguele en el 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo, amén. Y el último dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. ¿Y qué dice, hermanos? Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. 20 años, 3 meses. Y aquí cuando estuvimos en la vigilia es lo que yo les preguntaba a los hermanos: ¿qué sucedió, hermanos? Algo tenía que haber sucedido para que en 3 meses este personaje haya sido bendecido por Dios. A comparación de Abinadab, que 20 años y la gente se lamentaba de que no sucedía nada, no había bendición, no había palabra de Dios. ¿Qué sería? ¿Por qué tuvieron que pasar 20 años a comparación de solamente 3 meses? Ándale. Estará hablando el Señor, deja apagar esto porque... Deje poner esto por acá. Amén. Entonces dice que estuvo 3 meses el arca en la casa de Obed Edom. Algo tuvo que haber pasado, hermanos. 20 años, 0 resultado, 3 meses, bendiciones por todos lados. Ahora, ¿era alguno de ellos más especial que el otro? ¿Qué cree usted? Que alguno era, no sé, que era más rico que el otro. ¿Cuál sería la razón? La palabra dice que los dos eran levitas, ¿verdad? Se cree que Abinadab era músico, aparte de ser gobernador era músico, y dice que Obed-Edom era portero del templo. Amén. Sería que en el templo los dos servían conforme a su llamado, pero al llegar a la casa, pues uno se iba a ver películas y el otro se iba a estudiar la palabra a lo mejor. Quizás esa era la diferencia, el anhelo de buscar la presencia de Dios. Amén. Quizás Abinadab llegaba y se metía al Facebook, ¿verdad? O a su Instagram, o se metía a ver las noticias, no sé, cualquier cosa. Y quizás Obed-Edom llegaba a su casa y lo primero que hacía era agarrar su guitarra y decir: Señor, gracias por este trabajo tan difícil, pero gracias, Señor, yo te adoro, yo te exalto, Señor. Era un problema de actitud, hermanos. Amén. El problema era un problema de actitud. 20 años, 3 meses. Pónganse a pensar. Estar aquí en el templo 20 años y no ver nada de parte de Dios. Qué triste, ¿no? A mí se me haría muy triste, la verdad.
no ver nada de parte de Dios en 20 años, a comparación de estar aquí 3 meses y, o sea, rebosar en bendiciones, en palabra, en la revelación, en lo que Dios hace por cada uno de sus hijos, amén. Ahora, ¿cuál era la clave en cuanto a Obed? Y esto es algo bien importante. Obed-Edom capturó y valoró el tener la presencia de Dios en su casa en solo 3 meses, hermanos. Lo que pasó, yo creo, a mí la perspectiva que tengo es que Abinadab trató el arca de Dios como cualquier otro mueble. ¿Sí me entiende? La arrumbó ahí en la esquina y dijo, bueno, pues ese es el arca, me la trajeron, yo no sé por qué decidieron traérmela, pero ahí está, ¿verdad? A comparación de Obed, que dijo, ¿sabes qué? Yo sé qué es esto. Esto es la presencia de Dios. Le voy a hacer un altar aquí donde se pueda, voy a barrer, voy a limpiar. Y la presencia de Dios va a estar aquí todo momento, amén. Las habilidades, los dones y bienes de Obed-Edom estaban a disposición del Señor, hermanos. Entonces podemos entender por qué David estaba convencido de que este hombre fiel era el indicado para recibir el arca. David tuvo que haber visto algo en Obed-Edom. Tuvo que haber visto algo en él. David, yo no creo que nomás haya dicho, pues ahí donde puedan, guárdenla. Tuvo que haber visto algo en él, amén. El secreto de la bendición, hermanos, es que amemos la presencia de Dios con todo nuestro corazón, que nos entreguemos e inspiremos a nuestra familia a imitarnos en la dedicación hacia Él. Ahora, unos puntos sobre Abinadab. Dice, Abinadab fue un buen hombre, se cree que era levita, tuvo el arca 20 años en su casa y sabemos que algunos de sus hijos fueron importantes, pero no vemos un impacto mayor en sus alrededores. Dice que la gente lloraba. Abinadab llegó a ser suegro de Salomón, su esposa fue Tafat, hija del mismo rey, y aunque Abinadab no era un simple personaje, parece ser que cuidó el arca como si fuera cualquier otro mueble, como les decía. Ahora, otros puntos sobre Obed. Obed-Edom era solamente un portero, no portero de los que se avientan a agarrar al balón, ¿no? Sino cuidaba las puertas, amén. Pero Obed era inspiración, hermanos. Obed era inspiración para la gente que lo veía. Estamos siendo nosotros inspiración no solamente aquí, pero en el trabajo. Cuando la gente ve nuestro carácter, nuestra actitud, será que dicen, esta persona es diferente, algo tiene, es de Marte, ¿verdad? Es marciano o algo, pero que digan algo, pero que vean que eres diferente. Le voy a dar un pequeño testimonio de lo que me pasó la semana pasada, hermanos. Sorry, hermana, que no le di el aviso, ¿verdad? Pero es un pequeño testimonio que aún también a mí me deja un poquito, pues me bendice, amén. Uno de los muchachos que trabajan conmigo ya no tenía horas y le iban a pagar solamente 60 horas, ¿no? Entonces me mandaron decir, ¿sabes qué? Este muchacho pues nada más tiene negativo, 20 horas, nada más le vamos a pagar 60. Y pues yo tengo muchas horas, como tengo muchos años ahí, me añaden horas, como 8 horas cada cheque, hermanos. Entonces yo tengo como 280 horas. Y yo jugando le dije a la señora, le dije, pues dónale 20 de las mías, así, ¿no? Y me contestó, ¿estás seguro? Dice, ¿a poco quieres hacer algo así? Le dije, pues si se puede, dásela. Dije, ¿qué tiene? Le dije, el muchacho es buen trabajador. Le dije, siempre está diciendo qué hago, ¿verdad? Nunca lo veo que esté haciéndose así, haciendo, ¿cómo se dice? Pato, o sea, nunca está sin qué hacer, ¿verdad? Si no hay que hacer, siempre viene y me busca y me dice, ¿qué quieres que haga? Entonces dije, dale las 20 horas, está bien. Y ya me mandó otro mensaje diciendo, bueno, ¿sabes? Apruébalo, te van a quedar 100 y tantas, aquí está, a mí 200 y tantas. Y ya no, y al otro día viene la señora y me dice, ¿sabes qué? ¿Te puedo decir algo? Le dije, sí, ¿qué le hace? Tú eres muy generoso, pero me lo dijo como que si era muy tonto, pues, ¿verdad? Así como con esa actitud, ¿no? O sea, yo dije, oh, no, pues, pero ya cuando se me quedó viendo como, eres muy generoso. Y le dije, oh, ¿tú crees? Y le hace, pues yo nunca había visto esto, dice, nunca había alguien hecho algo por otra persona así. Dicen más, generalmente te lo digo, dice, yo no sé, dice, por qué eres así, pero dice, si tú crees que el muchacho se lo merece. Dije, no, le dije, ya te dije, o sea, vale la pena, ¿no? Y me dice, ok. Pues me di cuenta, hermanos, que no me quitaron las horas y al muchacho le dieron sus 80 horas. Entonces, yo creo que es un testimonio donde la gente ve, ¿no? Yo no sé qué tuvo que pasar para que dijeran, pues 20 horas no es nada, dénselas al muchacho, a este muchacho no le quiten nada. Pero es un testimonio que
me da alegría porque la gente puede ver algo, amén. Y no es para vanagloriarnos ni nada, hermanos, pero eso es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Amén. Nuestro hermano Jesús ha dado testimonios de su trabajo también, cómo Dios le ha abierto puertas, amén, a través de los dueños de la compañía. Entonces, Obed era una persona que estaba dispuesta, era de inspiración. En Primera de Crónicas 26, hermanos, dice que Obed inspiró a 62 familiares para servir en el templo. Algo tenían que haber visto en este señor, en este personaje. Toda su familia quería servir igualmente como él servía. Fue prosperado en toda su casa en solo 3 meses. Fue un portero que supo lo que había entrado a su casa. Ahora, hermanos, no importa quién seas tú, lo que importa es más bien qué hacemos tú y yo frente a las circunstancias. ¿Qué hacemos en la presencia de Dios? Amén. Cuando lo buscamos, ¿por qué lo buscamos? Y nuestra naturaleza, hermanos, es de que lo buscamos cuando estamos en aprietos, ¿a poco no? Amén. Es lastimoso decir eso, ¿verdad? Pero no debería de ser eso. Con los hijos de Dios no debería ser así. Tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios porque anhelamos, porque sabemos que en su presencia hay sanidad, porque en su presencia Dios abre puertas, porque en su presencia Dios hace algo grande. En su presencia tú te ves. En su presencia tú te ves como Él te ve. Amén. Me decía un hermano la semana pasada de que a veces no nos vemos, a veces hay gente que nos admira, hermanos, ¿verdad? Humildemente diciéndolo, o dice, no, ¿sabes qué? El hermano ya tiene mucho ahí o lo que sea, pero a veces uno no se ve así. A veces uno se ve todavía como un pecador, como alguien que no se merece las cosas. Y aprendimos en el seminario que no debe de ser así, amén, que somos hijos de Dios y tenemos que vernos como hijos de Dios, hermanos, y que tenemos acceso a la presencia de Dios donde quiera que estemos. Y que si pecamos, abogado tenemos, amén. Que no debemos decir, oh, pues ya la regué, pues ya ni modo, ya me voy de la iglesia. No, hermano, levántese y siga adelante, amén. O levantémonos, ¿verdad? Para no ser como que estamos. Ahora, en Segunda de Crónicas también habla de que hubo una guerra civil, amén. Entre el mismo pueblo de Israel hubo una guerra civil. Y David, ¿a dónde creen que fue a esconder todos los tesoros? A la casa de Obed. Le digo, algo tenía este hombre. Ahora, ¿qué significa Obed, hermanos? El nombre de Obed significa obediencia. ¿Será casualidad que esta palabra está aquí por esto? A veces, hermanos, la obediencia es lo que abre las puertas. Amén. Y la desobediencia es la que lo cierra. Entonces, algo tenía este hombre, hermanos. Algo tenía que en solo 3 meses Dios pudo hacer algo grande en su vida. Ahora, ¿cómo queremos que sean nuestros días de hoy en adelante, hermanos? Amén. Aquí les va, buscaremos la presencia del Todopoderoso, amén, el Altísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestro sanador, hermano, nuestro libertador y la más importante, nuestro disciplinador. Y esa sí duele, ¿verdad? Hermanos, es que tendemos a decir que Dios es todo y que poderoso y que abre puertas, pero hermano, no nos gusta proclamar que Dios es disciplinador. Amén. Yo no veo muchas palabras en Facebook que hablen de eso. Honestamente, búsquele. No va a haber una palabra que hable de Dios te va a prosperar porque te va a disciplinar. Bueno, a lo mejor sí, no sé, ¿verdad? Pero es una palabra que no es muy popular. Amén. Para esa palabra no va a haber muchos likes, eso sí le aseguro. Amén. ¿Cuántos están alegres? Ahora, ¿qué más hace un sacerdote, hermanos? Esto lo agarré de la enseñanza que nos dio el hermano de Cuba, ¿verdad? Donde dice qué hacer para prevenir, Jueces 2:10. A él habló de 4 pilares, amén. ¿Qué más hace un sacerdote? Estoy hablando de un sacerdote que es el sacerdote en su casa, a donde quiera que vaya, amén. Dice, contar las historias de Dios a nuestros hijos. Un buen sacerdote va a hacer eso. Le vas a decir a tu hijo, ¿sabes qué? Tengo una historia que contarte.
Quizás tú no te acuerdas, estabas muy pequeño, pero yo fui esto, esto y esto, y Dios me salvó grandemente. Yo estaba al borde del precipicio y Dios alcanzó y con su mano me sacó de ahí y su misericordia me alcanzó. Tenemos que contarle eso a nuestros hijos. Amén. El hermano también aconsejó que oremos con nuestros hijos. Amén. Que no solamente oremos por ellos, pero que oremos con ellos. Y nos dijo cómo Job oraba todos los días por sus hijos y no pudo hacer nada por ellos. Quizás es porque no oraban juntos. Otro era: enseñemos a nuestros hijos a oír la voz de Dios, que no es fácil, amén. Cuando tenemos adolescentes, hermanos, es un tiempo difícil, amén. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para enseñarles que tienen que aprender, ellos tienen que aprender a escuchar la voz de Dios también, amén. Y el último era dar destino a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que se manifestará si somos sacerdotes que están buscando a Dios o no están buscando a Dios? Es un poquito largo, entonces lea Gálatas 5, hermanos. Ahí habla de los frutos del Espíritu y también lo de la carne también, amén. Entonces, ¿cómo sabes si estás siendo un buen sacerdote? Bueno, si hay envidia, si hay problemitas ahí, eso es una señal. No es mucha ciencia eso, hermanos. Amén. No es mucha ciencia, no tienes que tener revelación para eso. Si no hay una vida que es fructífera en el Espíritu, entonces es una señal de que hay algo que no está bien en tu búsqueda por Dios. Entonces no vamos a leer todo pero ahí lea Gálatas 5, ahí habla de los frutos del Espíritu y también de la carne, amén. Entonces así es como vas a saber, vamos a ver tú y yo si estamos siendo buenos sacerdotes. Si cuando eres tentado cedemos a la tentación, bueno, hay que buscar a Dios, amén. Y hay que decir, voy a decir no a la tentación, sí a la presencia de Dios, amén. De repente le estás batallando con el coraje, bueno, Dios trata conmigo. Una vez le compartí a un hermano de que una vez le hablé al pastor, era para pedirle un consejo, ¿no? Y el pastor me conoce, entonces dije, bueno, yo sé que me va a dar un buen consejo, ¿no? Y oré antes y dije, bueno, Señor, dame una palabra que yo sé que me va a levantar, Señor, ¿verdad? Que me va a ayudar. Y le pedí el consejo al pastor y el pastor me dije, creo que el problema es tuyo. Y yo dije, no, Señor, yo no quería escuchar eso, ¿verdad? Yo quería escuchar, levántate en el nombre del Señor y tú vencerás, ¿verdad? El Señor está contigo, el Espíritu, no le hagas caso a los envidiosos. Pero el Señor me dijo, arrepiéntete, amén. Y dije, bueno, Señor, no siento ¿verdad? Como decimos, no siento, ¿verdad? Pero la convicción es más fuerte que el sentimiento, amén. Cuando tú tienes convicción de algo, hermanos, tus sentimientos los vas a hacer a un lado, amén. Ahora ya para terminar, hermanos, el fuego nunca debe apagarse. Eso es algo que los sacerdotes tenían que cuidar mucho, amén. En Levítico 6:8 hay unas instrucciones para los sacerdotes, para cuando traían la ofrenda. No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero yo lo voy a leer aquí. Dice que tenían que hacer a un lado las cenizas. Cuando se acercaban al lugar para hacer la ofrenda, dicen que había cenizas para poder poner leña nueva, amén. Bueno, eso tipifica que a veces nosotros tenemos que sacar cosas que no dejan que el fuego agarre, amén. Hay que sacar cosas de nuestras vidas, hermanos. No sé, cada uno de nosotros sabemos cuál es la necesidad que tenemos, amén. Cada uno de nosotros sabemos dónde es donde Dios tiene que trabajar, de qué nos tenemos que despojar nosotros y dónde tiene que entrar ya nuestro liderazgo para ayudarnos, amén. Entonces dice que sacaban las cenizas, gracias, para poder poner leña nueva. Y en el versículo 12 ya dice, entre tanto el fuego del altar debe mantenerse como ardiendo, nunca deberá apagarse. Fíjense lo que dice, cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa. Bueno, y da más detalles, pero el enfoque es que cada mañana. Entonces, hermanos, cada mañana nosotros, aunque nos cueste un poquito, si tienes problemas de llegar tarde al trabajo, pues no sé, dile a tu esposa que te levante, que te aviente de la cama, lo que sea,
Y hay que buscar la presencia de Dios, hermanos. Hay que echarle leña a ese fuego, amén. Hay que traer esa ofrenda al altar y decir: Señor, aquí está mi ofrenda esta mañana, te la ofrezco, Señor. Te doy todo lo que está en mí, Señor. Dame la sabiduría para caminar en tus pasos, en tu sabiduría, en tu palabra. Señor, ayúdame a hacer luz en las tinieblas. Ayúdame a ser un buen padre, Señor. Ayúdame a ser un buen hermano, un buen hijo. Eso es lo que Dios anhela, hermanos. Eso es lo que Dios anhela verdaderamente. Lo demás, Dios se encarga. Si Dios tiene algo para ti, Él se va a encargar de mover lo que tenga que mover. Pero lo que Dios quiere es que seas un hijo y no un hijo rebelde, un hijo que siempre está dispuesto a buscar esa presencia. Y siempre yo le comparto a los de la alabanza, ellos no me van a dejar mentir. Siempre les digo esto, hermanos: cuando buscamos la presencia de Dios, somos diferentes. Nuestro semblante cambia, tu manera de saludar a la gente cambia. Aunque tengas un carácter fuerte, porque todos tenemos diferentes caracteres, amén. Y la gente se va a quedar asombrada solamente con nuestra manera de vivir. Lo que va a marcar a la gente, hermanos, es nuestra manera, cómo nos conducimos diariamente. Podremos proclamar 1000 cosas todos los días, pero lo que se queda en el corazón de la gente es cómo vivimos nosotros. Obed-Edom solamente tardaron 3 meses para que Dios hiciera algo grande. Su carácter tenía que ver algo con eso, yo creo. Su perspectiva de quién era Dios tuvo que ver algo con eso. Él no despreció la presencia de Dios. Él dijo: Señor, yo no sé cuánto va a durar tu presencia, estar acá en este lugar, pero yo voy a aprovechar de ella. Y yo te voy a buscar todos los días. Y yo me voy a arrodillar delante de ti. Y yo te voy a ofrecer sacrificio, Señor. Ya para concluir, hermanos, dice: podemos construir una casa o ser proveedores, hermanos, pero más que eso, Dios quiere que construyamos un hogar. Amén. Un hogar donde solamente Dios es el compás. O tendrán que pasar a veces 1, 2, 5, 10 o 20 años para darnos cuenta que necesitamos la presencia de Dios. Yo creo que no, yo creo que todos entendemos, amén. Yo creo que todos sabemos y entendemos que tenemos que buscar su presencia ya, amén. Seremos como Obed-Edom, obedientes, quien tan poco tiempo supo lo que tenía en su casa, lo más preciado, la presencia de Dios. La presencia de Dios para el pueblo de Israel era todo, hermanos. Ellos no podían ir a la guerra si el sacerdote no estaba, no presentaba una ofrenda. El rey no podía hacer un movimiento de guerra ni una decisión si el sacerdote no buscaba la presencia de Dios. Y el pastor nos va a enseñar de lo que es el rey, pero tú y yo tenemos que buscar a Dios antes de cualquier decisión, hermano. Tenemos que buscarlo antes de cualquier, especialmente si es una decisión que va a afectar a nuestras generaciones. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Será que vamos a dar lo mejor de nosotros, hermanos? Me gusta mucho antes cuando íbamos a la comunidad cristiana, ¿verdad? Nuestro pastor también era parte de la congregación y el pastor siempre terminaba con esta palabra: si oyeres hoy su voz, amén. Y a mí me gustaba mucho escuchar eso porque me hacía pensar: ¿de veras puse atención a esta palabra? ¿De veras voy a escuchar la voz de Dios? Entonces, si oyeres hoy su voz, amén. Y quiero que cantemos un canto, pastor, antes de terminar. Yo creo que este canto tiene que tomar otro sentido ya ahorita que aprendimos esto, hermanos, ¿verdad? Quizás no es una gran revelación, no es un gran libro, amén, pero creo que entendemos que la presencia de Dios es todo, amén. Y eso basta, hermanos, con que tú entiendas que la presencia de Dios es todo, que sin la presencia de Dios no podemos. Creo que eso es lo mejor con lo que nos podemos quedar hoy, amén. Y quiero que cantemos este canto y yo te animo, te invito a que se lo cantes con todo tu corazón, amén.
Gracias, Señor, en este día. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Sí, Señor, es nuestro anhelo buscar tu presencia, Dios. Adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mantén los ojos cerrados y te voy a enseñar algo, hermano. Mira, la palabra es viva y la palabra habla por sí sola. Nosotros no tenemos que quitarle ni añadirle. José nos habló de dos sacerdotes, de Abinadab y de Obed. Si yo te dijera, ¿con quién te comparas tú hoy? ¿Con Abinadab o con Obed? Ahora Dios te está dando una gran oportunidad de no seguir ya más como lo hizo Abinadab, años sin ver la presencia de Dios, sin ver la bendición de Dios. Obed dice que la tuvo 3 meses. Ahora te hago una pregunta: ¿de quién recibían instrucciones ellos? Porque aquí es donde está la clave. La clave para ser bendecido es saber escuchar las instrucciones. ¿Saben de quién recibían las instrucciones? De David, porque él era el rey. Entonces él podía mirar dónde estaba cada uno en su actitud. David podía conocer a Abinadab, que era una persona que no le ponía ganas, pero podía conocer a Obed, que dijo: este sí le pone ganas, la presencia se la doy a él. Así somos nosotros los pastores también. Nosotros lo conocemos a usted y la bendición para usted viene a través de nosotros. Ahora depende de usted si usted hace caso a lo que se le está diciendo. Por eso es que usted ve que mucha gente es bien bendecida rápidamente. Y aquí hay casos ahorita, por ejemplo está Julio, Gladys. ¿Cuánto tiene que venirte para atrás, Julio? Unos 6 meses. Pero hermano, estos hombres ahora ellos han recibido, porque la actitud de ellos es una actitud de recibir. Entonces mientras nosotros sigamos con una actitud de oír pero no obedecer, vas a seguir viviendo la vida de Obed, de Abinadab. Tal vez va a haber lamentaciones alrededor tuyo, en tu casa. Nadie me habla, nadie me visita. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque no tenemos la presencia de Dios. ¿Cuántos hoy les gustaría recibir la presencia de Dios? Hoy podemos decir: yo quiero vivir como Obed. No, yo no quiero caminar solamente por caminar, porque mi casa va a ser afectada, mi familia va a ser afectada. Y todo eso no es por causa de Dios, es por tu causa, que nosotros no nos estamos poniendo bien con Dios. Si nosotros tenemos el papel del sacerdote, tenemos que tener la presencia de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y dígale al Señor en esta tarde? Póngase a cuentas con Él. Dios nos da una oportunidad. Nadie está aquí para juzgar a nadie, pero sí estamos aquí para aprender y para poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo.
Dígale al Señor: Señor, gracias, porque hoy me doy cuenta que el tener tu presencia cambia mi perspectiva, mi manera de ver las cosas, porque yo no las miro por las circunstancias o las situaciones, sino la miro como tu palabra me dice. Y tu palabra me llama hoy a que yo camine como un sacerdote con el fuego encendido, que no lo deje apagar, porque el fuego es tu presencia, y tu presencia hoy va conmigo. Tu presencia hoy va conmigo. Mire, es bien importante la presencia de Dios, hermano. Es tan importante que Moisés dijo a Dios: ¿sabes qué? Si tú no vas conmigo, yo no camino, yo no voy. Y Dios le dijo: ve, porque mi presencia irá contigo. Ahora, ¿cómo doy evidencia de que yo voy en la presencia de Dios? Bueno, obedezco lo que dice la palabra, y obedezco a mi líder también, porque ahí es donde está la presencia de Dios. Entonces no nos engañemos ni nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser una iglesia que se levanta en el poder, porque hay mucho que hacer afuera, hay mucho que dar testimonio allá afuera. Pero empiezan a mirar los de afuera: este va a la iglesia y mira cómo anda, este que dice que va a la iglesia y mira cómo habla. Porque no hay presencia de Dios. ¿Por qué no hacemos una oración de arrepentimiento y le decimos al Señor que nos perdone? Dígale al Señor: perdóname, Señor, porque yo he olvidado o he dejado a un lado lo que es verdad, lo que es primero, buscar tu presencia. Pero hoy, en este día, yo me arrepiento y te pido perdón. Por favor, Señor, que no pasen 20 años, que no pase una vida sin yo poder ver el fruto de caminar contigo, sino que desde hoy en adelante, al salir de este lugar, yo pueda salir sabiendo que tu presencia va a mi casa, tu presencia va a mi trabajo, tu presencia va donde yo camine, porque es la promesa que tú me has dado, que no me dejarías solo, sino estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso grande a nuestro Dios. Denle un aplauso grande. Denle un aplauso grande. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Ahora, el otro domingo, amado hermano, hoy es la presencia de Dios, pero el otro domingo le vamos a decir cómo usted toma las bendiciones. Después de estar en la presencia, usted sale como un rey para conquistar y decirle: esto es mío, esto me pertenece, esto Dios ya me lo dio. Le dijo David a Goliat: ¿sabes qué? Te voy a cortar la cabeza, porque yo he estado en la presencia de Dios. Si alguien conoce a Dios, soy yo, dice, porque Dios ha estado conmigo cuando yo peleo con leones, cuando yo peleo con osos. La presencia de Dios está conmigo. ¿Cuánto más contigo? Yo te corto la cabeza. Ahí está el rey poniendo por autoridad la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios y habla con autoridad, las cosas suceden. Amén. Diga: va a haber un cambio. Dígale que está a su lado: hay un cambio, porque vamos a caminar con autoridad. Amén. Que Dios me los bendiga, amado hermano. Si hay alguien que necesita oración, vamos a estar aquí por orar por usted. Si hay alguien que no conoce al Señor, véngase, aquí vamos a orar también por usted. Yo sé que nos fue un poco largo hoy,